La frontera entre lo celestial y lo terrenal ha sido concebida de maneras radicalmente diferentes a través de las culturas y las épocas. En la cosmología del cercano Oriente Antiguo, esta frontera no era muro impermeable, sino membrana que podía atravesarse en circunstancias específicas, bajo condiciones particulares, con consecuencias que podían ser benéficas o catastróficas. Las montañas altas, donde la tierra se elevaba más cerca del cielo, los templos construidos como réplicas terrestres de palacios celestiales, los sueños donde el alma viajaba mientras el cuerpo dormía, todos eran puntos donde la separación entre mundos se volvía delgada, donde el tránsito era posible. En este contexto cultural surgió una de las narrativas más perturbadoras y teológicamente complejas de la literatura religiosa antigua: la historia de los vigilantes. Ángeles cuya función era observar la tierra desde el cielo, pero que eligieron descender, tomar forma corporal, unirse con mujeres humanas y enseñar conocimientos que transformarían irreversiblemente la condición humana. Esta narrativa no aparece en forma completa en ningún texto del canon bíblico hebreo. En su lugar, existe como serie de alusiones crípticas, referencias fragmentarias que sugieren historia más completa que los autores asumían sus audiencias conocían de tradición oral. El pasaje más directo aparece en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Apenas 4 versículos que han generado 2 milenios de interpretación, debate y elaboración. El texto hebreo es desconcertantemente breve. Cuando los humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios declara que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre, que sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes de antigüedad, varones de renombre. La identidad de estos hijos de Dios ha sido uno de los enigmas interpretativos más debatidos en exégesis bíblica. 3 interpretaciones principales emergieron en la antigüedad y continúan compitiendo hasta hoy. La primera, dominante en judaísmo del Segundo Templo y en cristianismo primitivo hasta aproximadamente el siglo IV, identifica a los hijos de Dios como ángeles. Esta lectura toma el término literalmente. En otros contextos bíblicos, particularmente en Job capítulos 1, 2 y 38, los hijos de Dios son claramente seres celestiales que se presentan ante Yahvé. La segunda interpretación, promovida por Julio Africano en el siglo III y popularizada por Agustín de Hipona en el siglo V, identifica a los hijos de Dios como descendientes de Set, el tercer hijo de Adán nacido después de que Caín matara a Abel, mientras las hijas de los hombres son descendientes de Caín. En esta lectura, el problema es matrimonio de línea piadosa con línea impía, no unión de ángeles con humanos. La tercera interpretación, menos común, identifica a los hijos de Dios como gobernantes humanos o nobles que tomaban múltiples esposas, interpretando el pasaje como crítica de poligamia y abuso de poder aristocrático. Sin embargo, la interpretación angelológica tiene apoyo textual significativo. El término hebreo Bene Ha Elohim, hijos de Dios, cuando aparece en Job, claramente denota seres celestiales. Deuteronomio 32, versículo 8, en manuscritos antiguos de Qumrán, y en la Septuaginta griega, dice que el Altísimo dividió las naciones según el número de los hijos de Dios, asignando cada nación a un ser celestial. Este uso consistente del término para referirse a seres angélicos sugiere que en Génesis 6, la lectura natural sería similar. Además, la mención de Nefilim, traducido generalmente como gigantes, y la descripción de su descendencia como valientes de antigüedad y varones de renombre, sugiere progenie híbrida extraordinaria, no simplemente resultado de matrimonio entre humanos de diferentes linajes. La versión completa de esta historia, con nombres, detalles, motivaciones y consecuencias elaboradas, aparece en el primer libro de Enoc, texto compuesto en arameo durante los siglos III y II antes de nuestra era. Este libro circuló ampliamente en judaísmo del Segundo Templo. Fue citado en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas. Fue considerado escritura por algunos padres de la Iglesia primitiva, pero eventualmente fue excluido del canon hebreo y de la mayoría de cánones cristianos. Solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo incluye en su canon hasta hoy. El texto sobrevivió completo únicamente en traducción al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, aunque fragmentos sustanciales en arameo fueron descubiertos entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán.
confirmando que el texto existía en forma similar a la versión etíope ya en el siglo II antes de nuestra era. La sección más antigua de Primer Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes, y comprendiendo los capítulos 1 al 36, narra la historia en detalle sistemático. 200 ángeles, llamados vigilantes porque su función era observar la tierra, descendieron en los días de Jared, padre de Enoc, quinto en generación desde Adán. El nombre Jared deriva de la raíz hebrea yarad, que significa descender, y el texto aprovecha esta etimología. Jared fue llamado así porque en sus días los vigilantes descendieron. Estos ángeles no actuaron impulsivamente, sino que conspiraron deliberadamente. Shemi Hassah, identificado como su líder, expresó preocupación de que si él solo actuaba, cargaría toda la culpa. Los 200 respondieron haciendo pacto mediante juramentos mutuos, ligándose con anatemas a no retractarse del plan. Este juramento colectivo ocurrió en la cumbre del monte Hermón, la montaña de 2.814 metros en el extremo sur de la cordillera del Antilíbano, cuyo nombre el texto conecta etimológicamente con erem, anatema o cosa consagrada mediante juramento. El texto enumera 20 líderes de los 200, cada uno comandando grupo de 10. La lista varía ligeramente en diferentes manuscritos, pero las versiones más completas incluyen nombres que revelan etimologías semíticas y que en algunos casos incorporan el elemento divino El. Shemi Hassah, Araquiel, Ramil, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael o Azazel, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsiel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. Algunos de estos nombres son idénticos o similares a nombres de profetas bíblicos o de ángeles mencionados en otros textos, sugiriendo que en período temprano no había distinción rígida entre nombres apropiados para ángeles fieles y nombres de ángeles rebeldes, o que los nombres de ángeles caídos fueron deliberadamente dados a figuras piadosas posteriores para redimir las asociaciones. Después de descender y tomar esposas humanas, los vigilantes engendraron gigantes. El texto describe a estos nefilim en términos hiperbólicos. Alcanzaban 3.000 codos de altura, aproximadamente 1.350 metros, cifra obviamente simbólica que enfatiza su naturaleza monstruosa más que dimensión literal. Estos gigantes consumieron toda la producción de la humanidad, luego devoraron los animales, y finalmente comenzaron a comer carne humana y a beber sangre humana. Esta escalada de apetito destructivo los transforma en símbolos de consumo ilimitado que no conoce saciedad ni fronteras morales. El texto también describe que los gigantes pecaron contra aves, bestias, reptiles y peces, lenguaje que algunos intérpretes leen como referencia a violaciones de categorías naturales, experimentación que producía híbridos monstruosos. Pero la corrupción introducida por los vigilantes no se limitaba a su progenie gigante. El aspecto más significativo de su transgresión fue la enseñanza de conocimientos que el texto caracteriza como secretos celestiales no destinados a ser revelados a humanos. El capítulo 8 especifica qué enseñó cada vigilante. Azazel enseñó metalurgia para fabricación de espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo tecnología militar que permitía violencia en escalas sin precedentes. También enseñó cosméticos, uso de antimonio para los ojos, brazaletes, adornos, piedras preciosas, tintes. Shemi Hassah enseñó encantamientos y el corte de raíces para magia y medicina. Armaros enseñó la resolución de encantamientos, contra magia. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos, interpretación de presagios. Ezequiel enseñó conocimiento de las nubes para meteorología y adivinación. Araquiel enseñó las señales de la tierra, posiblemente geomancia. Shamsiel enseñó los signos del sol para calendarios solares. Sariel enseñó el curso de la luna para calendarios lunares y astrología. Esta taxonomía de conocimientos prohibidos abarca prácticamente todo el espectro de tecnología y saber esotérico del mundo antiguo. Guerra, seducción, magia, medicina, astrología, adivinación, meteorología, calendarios. Lo notable es que el texto no presenta estos conocimientos como neutros o beneficiosos, sino como corruptores. La metalurgia permite violencia organizada. Los cosméticos conducen a vanidad y fornicación. La astrología usurpa conocimiento que pertenece solo a Dios. Los encantamientos introducen magia que manipula fuerzas espirituales ilegítimamente. Esta caracterización negativa de conocimientos que otras culturas celebraban como fundamentos de civilización es radical. Invierte la narrativa prometeica, donde donación de conocimiento por seres divinos es acto de beneficencia. Aquí,
es transgresión que llena la tierra de iniquidad. Antes de explorar la respuesta divina al pecado de los vigilantes y las consecuencias que el texto describe, recuerda suscribirte para apoyar nuestro canal y seguir creando documentales que examinan textos antiguos y sus significados profundos. Ahora, con la transgresión de los vigilantes establecida, podemos examinar el juicio divino y sus implicaciones teológicas. La respuesta humana a la violencia de los gigantes y la corrupción introducida por las enseñanzas de los vigilantes es clamor que sube hasta el cielo. El capítulo 7 describe cómo la tierra se quejó contra los inicuos. Los arcángeles Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observan desde el cielo, ven la sangre derramada y la iniquidad, y escuchan el clamor de los muertos. Llevan el caso ante Dios, presentando evidencia de la corrupción. Esta estructura judicial es significativa. Incluso en crisis cósmica provocada por rebelión angelical, hay procedimiento apropiado. Los arcángeles fieles no actúan independientemente, sino que presentan el caso y esperan instrucciones divinas. La respuesta de Dios es multifacética, asignando diferentes tareas a diferentes arcángeles en operación coordinada de juicio y restauración. Sariel recibe instrucción de advertir a Noé del diluvio venidero, asegurando preservación de remanente justo de humanidad. Esta conexión entre la narrativa de los vigilantes y el diluvio es explícita. El diluvio no es simplemente castigo de maldad humana general, sino respuesta específica a corrupción introducida por transgresión angelical. Rafael recibe comisión de atar a Azazel, el vigilante identificado como líder en enseñanza de conocimientos prohibidos. El texto describe el castigo en detalle. Rafael debe atar a Azazel de pies y manos, arrojarlo en desierto en lugar llamado Dudael, cubrirlo con piedras ásperas y agudas, sumirlo en oscuridad perpetua para que no vea luz, y dejarlo allí hasta el día del gran juicio, cuando será arrojado al fuego eterno. Gabriel recibe tarea de destruir a los gigantes incitándolos a guerra mutua, provocando que se maten entre sí. Esta solución mediante violencia interna es estrategia práctica. Si los gigantes son demasiado poderosos para ser destruidos directamente por humanos, o incluso por intervención angelical directa sin causar destrucción masiva colateral, la estrategia es convertir su propia violencia contra ellos mismos. Esta táctica refleja principio que aparece en múltiples narrativas bíblicas, donde enemigos de Israel son confundidos y luchan entre sí, donde el juicio divino opera mediante autodestrucción de los malvados. Miguel, identificado como príncipe de Israel en el libro de Daniel y como arcángel principal en múltiples tradiciones, recibe la comisión más completa. Debe atar a Shemijazá y a los otros vigilantes, obligarlos a presenciar la destrucción de sus hijos gigantes, y luego encadenarlos bajo colinas de la tierra durante 70 generaciones hasta el día del juicio final, cuando serán arrojados al abismo de fuego. El número 70 generaciones crea cronología escatológica específica que conecta evento antediluviano con expectativas del periodo en que el texto fue compuesto. Si una generación es aproximadamente 40 años, 70 generaciones serían 2800 años. Los autores del libro de los vigilantes, en el siglo III o II, antes de nuestra era, probablemente calculaban que este periodo los situaba cerca del fin de las 70 generaciones, creando urgencia escatológica. El juicio final de los vigilantes y la eliminación completa del mal que introdujeron estaba inminente. Esta expectativa de consumación cercana es característica de literatura apocalíptica que se desarrolló en judaísmo del Segundo Templo, particularmente entre grupos que se veían como remanente fiel, esperando vindicación divina. El castigo de los vigilantes tiene crueldad calculada. Deben presenciar la muerte de sus hijos antes de ser aprisionados ellos mismos. Esta secuencia maximiza el sufrimiento psicológico. No solo experimentan su propio castigo, sino que primero ven las consecuencias de sus acciones en destrucción de su descendencia. El aprisionamiento bajo colinas o montañas crea geografía de castigo angelical, lugares específicos donde ángeles caídos están encadenados esperando juicio final. Esta topografía del inframundo, donde seres sobrenaturales están aprisionados, se convirtió en elemento estándar de cosmología apocalíptica, influenciando concepciones cristianas posteriores del infierno como lugar de castigo presente y futuro. El destino de los espíritus de los gigantes muertos es particularmente importante para desarrollo de demonología judía y cristiana. El capítulo 15 del libro de los vigilantes contiene revelación, donde Dios explica a Enoc que los gigantes, siendo híbridos de celestial y terrenal, no tienen lugar apropiado después de muerte. Los humanos tienen espíritus que descansan en Sheol, el lugar de los muertos. Los ángeles son eternos y no mueren.
Pero los gigantes, al ser híbridos, cuando mueren físicamente, sus espíritus se convierten en espíritus malignos que vagan por la tierra sin descanso. Estos espíritus, llamados en el texto espíritus de los gigantes, afligen a la humanidad causando enfermedad, tentación, violencia y posesión. No comen ni beben, pero causan destrucción, opresión y corrupción. Esta etiología de demonios como espíritus de gigantes antediluvianos muertos resuelve problema teológico significativo. Si el diluvio destruyó toda carne corrupta excepto Noé y su familia, ¿de dónde vienen los demonios que claramente están activos en el mundo postdiluviano, según experiencia de las comunidades que produjeron estos textos? La respuesta son espíritus incorpóreos de los gigantes, inmunes al diluvio que solo destruyó carne. Esta teoría del origen de demonios se volvió ampliamente aceptada en judaísmo del Segundo Templo, y fue heredada por cristianismo primitivo. Explica por qué demonios buscan poseer cuerpos humanos según narrativas evangélicas. Los espíritus de gigantes, habiendo perdido sus propios cuerpos masivos, desean habitar cuerpos que encuentran. Explica por qué tienen conocimiento sobrenatural. Heredan conocimientos que sus padres vigilantes enseñaron. Explica por qué son malignos. Son producto de transgresión cósmica, nacidos de unión prohibida. El papel de Enoc en la narrativa merece atención detallada. Enoc no es testigo pasivo, sino mediador activo entre múltiples partes. Dios comisiona a Enoc para transmitir mensaje de juicio irrevocable a los vigilantes aprisionados. Enoc viaja a su lugar de prisión, les comunica que sus súplicas de perdón han sido rechazadas, que no habrá paz para ellos. Los vigilantes, enfrentando su destino, piden a Enoc que escriba petición en su nombre, rogando misericordia. Enoc escribe la petición, pero cuando la presenta en visión celestial, recibe respuesta divina negativa. Los vigilantes no recibirán perdón, permanecerán bajo juicio hasta su destrucción final. Esta función de Enoc como intermediario que transmite tanto peticiones hacia arriba como juicios hacia abajo, lo establece como protoprofeta, modelo de mediación que profetas posteriores seguirán. Las visiones que Enoc recibe de los lugares de castigo son descritas con detalle topográfico que sugiere tradición de viajes visionarios al más allá. Enoc ve montañas de fuego, ríos de fuego, lugares de tormento donde los vigilantes están aprisionados en oscuridad, el lugar preparado para su castigo final. Ve también el paraíso donde los justos habitan, creando geografía completa del más allá con regiones diferenciadas para diferentes categorías de seres. Estas descripciones anticipan literatura apocalíptica posterior que elaborará geografía del inframundo en detalle creciente. Descensos al Hades en tradición grecorromana, tours del infierno en cristianismo medieval, viajes nocturnos en tradición islámica. El libro de los vigilantes es uno de los primeros textos que desarrolla esta topografía del más allá en detalle, influyendo profundamente en imaginación escatológica subsiguiente. La interpretación rabínica posterior del pasaje de Génesis 6 y de la tradición de los vigilantes muestra ambivalencia significativa. Por un lado, la interpretación angelológica persistió en algunas tradiciones rabínicas. Pirkei de Rabbi Eliezer, texto midrásico del siglo VIII o IX, que preserva tradiciones más antiguas, narra la historia de Shem y Jafá y Azazel como ángeles que descendieron, pecaron con mujeres y fueron castigados. Según esta versión, cuando Dios propuso crear humanos, estos ángeles objetaron que los humanos pecarían. Dios les permitió descender para probar si ellos podrían resistir tentación. Fallaron, tomando esposas y engendrando gigantes, demostrando que incluso ángeles podían caer cuando enfrentaban tentación terrenal. Por otro lado, muchos rabinos del período talmúdico y medieval rechazaron la interpretación angelológica, considerándola demasiado mitológica, demasiado cercana a politeísmo, incompatible con monoteísmo riguroso que enfatizaba trascendencia absoluta de Dios y naturaleza puramente espiritual de ángeles. Estos rabinos promovieron la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6 eran descendientes de Set, no ángeles. Esta interpretación evitaba el escándalo teológico de ángeles teniendo relaciones sexuales con humanas y engendrando híbridos. La tensión entre estas interpretaciones nunca se resolvió completamente en judaísmo, con diferentes corrientes enfatizando una u otra, dependiendo de sus compromisos teológicos más amplios. En cristianismo primitivo, la interpretación angelológica fue inicialmente dominante. Justino Mártir, en el siglo II, alude a ángeles que se unieron con mujeres y engendraron demonios. Ireneo de León cita la tradición. Tertuliano defendió vigorosamente la autenticidad del libro de Enoc, argumentando que había sido preservado en el arca de Noé,
y que su autoridad estaba garantizada por la cita en la epístola de Judas. Clemente de Alejandría conocía y citaba el texto. Orígenes lo mencionaba aunque expresaba dudas sobre su canonicidad. Esta aceptación amplia en cristianismo de los primeros 3 siglos refleja el hecho de que el libro de Enoc circulaba junto con textos que eventualmente serían canónicos, y que la línea entre canónico y no canónico no estaba aún claramente delimitada. Sin embargo, a partir del siglo IV, actitudes comenzaron a cambiar. Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín en la Vulgata, rechazó explícitamente la canonicidad del libro de Enoc. Agustín de Hipona también lo excluyó y promovió activamente la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6 eran descendientes de Set, no ángeles. Las razones para este rechazo fueron múltiples. Algunos teólogos consideraban la historia de ángeles teniendo sexo con humanas como demasiado carnal, incompatible con naturaleza espiritual de ángeles. Otros objetaban que el texto no estaba en el canon hebreo judío que la Iglesia había heredado. Algunos sospechaban de su uso por grupos considerados heréticos. El resultado fue que en Occidente latino y en Oriente griego, el libro de Enoc fue progresivamente marginado, citado ocasionalmente en obras teológicas, pero no considerado escritura canónica. No obstante, las ideas que el libro de los vigilantes había sembrado continuaron influyendo teología y práctica cristianas. La demonología cristiana, con sus jerarquías de demonios, nombres de demonios mayores, teorías sobre tentación y posesión, debe tanto o más al libro de Enoc que a textos canónicos del Antiguo Testamento, donde demonios son apenas mencionados. La creencia en Satanás como líder de rebelión angelical, aunque derivada de múltiples fuentes, incluyendo interpretaciones de Isaías 14 y Ezequiel 28, también incorporó elementos de la narrativa de los vigilantes. La práctica de exorcismo, central en ministerio de Jesús según los evangelios y en práctica de iglesia primitiva, asumía cosmología donde demonios eran reales, activos, y podían expulsarse mediante autoridad divina, cosmología que la narrativa de los vigilantes había articulado con claridad. El Nuevo Testamento contiene múltiples alusiones a la tradición de los vigilantes que confirman su circulación y aceptación en cristianismo primitivo. La epístola de Judas, versículos 6 y 7, menciona explícitamente ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, siendo reservados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, y conecta esto con Sodoma y Gomorra, que de manera similar a estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo. Esta referencia es claramente a los vigilantes. Ángeles que abandonaron su morada celestial, que están aprisionados esperando juicio, cuyo pecado involucró transgresión sexual. Los versículos 14 y 15 citan directamente profecía de Enoc sobre juicio venidero, identificando explícitamente la fuente como Enoc, el séptimo desde Adán, frase que viene directamente del libro de Enoc. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 4, menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El término griego tártaro, usado solo aquí en el Nuevo Testamento, denota región más profunda del inframundo en mitología griega, lugar de castigo eterno. El uso de este término helenístico para describir prisión de ángeles caídos muestra sincretismo cultural, donde conceptos judíos de aprisionamiento angelical se expresan mediante vocabulario griego familiar a audiencia helenística. Primera Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, contiene uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Cristo, después de su muerte, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. La identidad de estos espíritus encarcelados ha desconcertado a intérpretes, pero en contexto de tradición enóquica, la referencia es clara. Los vigilantes aprisionados que pecaron en días antes del diluvio. Estas referencias neotestamentarias demuestran que la narrativa de los vigilantes no era conocimiento esotérico limitado a círculos marginales, sino que era parte del paisaje teológico del judaísmo del primer siglo y del cristianismo emergente. Los autores del Nuevo Testamento podían aludir a la historia, asumiendo que sus audiencias la conocían y la aceptaban. Esta circulación amplia hace la eventual exclusión del libro de Enoc del canon tanto más notable. Un texto que era citado en escritura canónica, que era conocido por padres de la Iglesia, que articulaba demonología que se volvió estándar, fue sin embargo marginado. La razón principal parece haber sido incomodidad con su mitología explícita de ángeles teniendo sexo, engendrando gigantes y enseñando conocimientos en narrativa que parecía demasiado cercana a mitologías paganas. En tradición islámica que emergió en el siglo VII,
Aunque el Corán no menciona específicamente la narrativa de los vigilantes, tradiciones posteriores desarrollaron paralelos notables. Harut y Marut, dos ángeles mencionados brevemente en Corán capítulo 2, versículo 102, fueron elaborados en hadices y comentarios como ángeles enviados a Babilonia para probar a la humanidad mediante enseñanza de magia. Según versiones expandidas de la historia, fueron seducidos por mujer hermosa, bebieron vino y cayeron en pecado. Paralelo claro con vigilantes que desearon mujeres humanas. Estos ángeles fueron castigados siendo colgados por los pies en pozo en Babilonia, donde permanecen, enseñando magia a quienes los buscan, pero advirtiendo sobre consecuencias. Los paralelos con vigilantes aprisionados, enseñando conocimientos prohibidos, sugieren que tradiciones sobre ángeles caídos circularon ampliamente en Cercano Oriente y fueron adaptadas en marcos teológicos de judaísmo, cristianismo e islam. La pregunta de por qué la narrativa de los vigilantes resonó tan profundamente en múltiples culturas religiosas requiere consideración de funciones teológicas y sociales que cumplía. A nivel teológico, resuelve el problema del origen del mal de manera que preserva bondad absoluta de Dios. Si el mal es resultado de rebelión de seres creados buenos que eligieron mal, entonces Dios no es autor del mal. El mal es consecuencia de libre albedrío mal usado, primero por ángeles, luego por humanos influenciados por ángeles caídos y sus descendencias demoníacas. Esta solución al problema de Teodicea, aunque crea sus propias dificultades teológicas, fue evidentemente satisfactoria para muchas comunidades religiosas que preferían atribuir mal a rebelión creatural, que a designio divino o a dualismo cósmico de dos poderes iguales y opuestos. A nivel psicológico y cultural, la narrativa de los vigilantes articulaba ambivalencia profunda sobre conocimiento y tecnología. El conocimiento puede ser liberador o corruptor, herramienta de progreso o instrumento de destrucción. La metalurgia permite crear arados para agricultura y espadas para guerra. Los cosméticos pueden expresar creatividad artística o servir engaño erótico. El conocimiento astronómico puede guiar agricultura mediante calendarios o convertirse en astrología que pretende controlar destino mediante manipulación de fuerzas cósmicas. Los vigilantes, como maestros de conocimientos prohibidos, personificaban esta dimensión oscura del saber, la capacidad del conocimiento de corromper tanto como de iluminar. En sociedades que experimentaban cambio tecnológico rápido, o que eran conquistadas por imperios con tecnología militar superior, o que veían erosión de valores tradicionales mediante adopción de prácticas culturales foráneas, la narrativa de conocimientos traídos por seres rebeldes proporcionaba marco para expresar ansiedad y resistencia. Esta función es especialmente visible si se sitúa la composición del libro de los vigilantes en contexto histórico específico de Judea, bajo dominación helenística en siglos III y II antes de nuestra era. Después de conquistas de Alejandro Magno, cultura griega penetró el Levante trayendo filosofía, gimnasios donde jóvenes se ejercitaban desnudos, según costumbre griega, teatro, nuevas formas de gobierno, y eventualmente presión para adoptar prácticas religiosas helenísticas. Algunos judíos abrazaban helenización viendo en ella civilización superior. Otros resistían viendo amenaza a identidad judía. El conflicto alcanzó punto crítico en Revuelta Macabea de 167 antes de nuestra era, cuando Antíoco Epífanes intentó suprimir práctica judía y helenizar por fuerza. En este contexto, la narrativa de los vigilantes podía leerse como crítica codificada de helenización. Los conocimientos que los griegos traían, presentados como sabiduría y progreso, eran en realidad como conocimientos que los vigilantes enseñaron, atractivos en superficie, pero finalmente corruptores, conduciendo a violencia mediante tecnología militar superior, a inmoralidad mediante erosión de modestia tradicional, a idolatría mediante filosofías que cuestionaban revelación mosaica. Los vigilantes, descendiendo y corrompiendo humanidad antediluviana, se convertían en tipo de invasores culturales que corrompían Israel. El juicio divino de los vigilantes y destrucción de sus descendencias gigantes proporcionaba esperanza escatológica de que los poderes helenísticos que oprimían a Israel serían eventualmente juzgados y destruidos por Dios. Esta lectura política de la narrativa no excluye dimensiones teológicas más universales, sino que las complementa. Los textos religiosos frecuentemente operan en múltiples niveles simultáneamente, hablando a preocupaciones inmediatas de comunidad que los produjo mientras articulan principios que trascienden contexto específico. La narrativa de los vigilantes podía funcionar como resistencia a helenización en siglo II antes de nuestra era, como advertencia sobre conocimiento peligroso en cualquier época, como explicación del origen de demonios, como etiología del diluvio, como validación de esperanza escatológica, todo simultáneamente. A nivel sociológico,
Los vigilantes y sus descendencias gigantes representaban élites que poseían conocimiento esotérico y poder militar, usándolos para establecer dominio sobre poblaciones comunes. Los gigantes, como valientes de antigüedad, varones de renombre, evocan aristocracia guerrera que justificaba privilegio mediante afirmaciones de ascendencia superior. La narrativa desmitologizaba estas afirmaciones. Lo que élites presentaban como ascendencia divina o semidivina era en realidad producto de transgresión cósmica. Los gigantes que dominaban eran monstruos híbridos que debían ser destruidos. El conocimiento esotérico que élites poseían era conocimiento robado que corrompe. El juicio divino que eliminaba gigantes y aprisionaba vigilantes representaba esperanza de que estructuras opresivas serían derrocadas, que los poderosos serían responsabilizados. La imagen específica de vigilantes, aprisionados bajo montañas, esperando juicio final, combinaba castigo presente con anticipación de castigo mayor futuro. No fueron simplemente ejecutados inmediatamente, sino que experimentan aprisionamiento prolongado, que es tormento actual, y preludio a destrucción final en fuego. Esta estructura de castigo, en 2 etapas, reflejaba escatología apocalíptica, donde el mal es primero limitado, contenido mediante intervención divina, y finalmente eliminado en juicio final. El presente es era de mal restringido, donde fuerzas demoníacas pueden afligir pero no dominar completamente porque sus líderes están encadenados. El futuro es era de eliminación total del mal, restauración de orden perfecto, cuando vigilantes y sus espíritus demoníacos serán arrojados al fuego eterno. El libro de Jubileos, texto del siglo II antes de nuestra era que reescribe Génesis y Éxodo, con cronología precisa de jubileos y con elaboraciones midrásicas, incorpora la narrativa de los vigilantes en su esquema. Sitúa el descenso en año mundial específico, describe las uniones y nacimientos de gigantes, y añade detalle significativo sobre destino de espíritus de gigantes. Según Jubileos, Noé, después del diluvio, oró pidiendo que los espíritus malignos de gigantes muertos fueran atados para que no continuaran afligiendo a sus descendientes. Dios ordenó que 9/10 partes de estos espíritus fueran atadas, pero permitió que 1/10 parte permaneciera activa bajo liderazgo de Mastema, príncipe de demonios, para probar y tentar a la humanidad. Esta elaboración creaba jerarquía demoníaca con líder identificado y explicaba por qué demonios continuaban activos después del diluvio que supuestamente limpiaba la tierra. El libro de los gigantes, conocido de fragmentos arameos de Qumrán y de versiones más completas preservadas en tradición maniquea en Asia Central, narra perspectiva de los gigantes mismos. Los gigantes tienen sueños proféticos aterradores que presagian su destrucción. Uno, llamado Oyá, sueña con jardín donde 200 árboles son arrancados, dejando solo 3. Otro, llamado Hayá, sueña con tablilla sumergida en agua, donde toda escritura es borrada, excepto 3 palabras. Los gigantes, aterrorizados por estos sueños, consultan a Enoc para interpretación. Enoc les revela que los árboles y la escritura representan a los vigilantes que serán destruidos. Este texto añade dimensión trágica. Los gigantes, aunque monstruosos, son también víctimas de transgresión de sus padres, condenados por circunstancias de su nacimiento, experimentando terror ante destrucción que no pueden evitar. La influencia de la narrativa de los vigilantes en demonología medieval, tanto judía como cristiana, fue profunda. Los nombres de los 20 líderes se convirtieron en nombres de demonios mayores en grimoires y tratados demonológicos. Azazel aparece en listas como uno de los príncipes del infierno. Shemihasá aparece bajo variantes de su nombre. Otros nombres de la lista enóquica fueron incorporados en jerarquías demoníacas elaboradas. Estas caracterizaciones son elaboraciones sobre fundamento bíblico y parabíblico, infladas mediante siglos de especulación. Grimoires como la clave menor de Salomón enumeran demonios con descripciones de apariencias, poderes y sellos mediante los cuales pueden invocarse y controlarse. Azazel y otros vigilantes aparecen en estas listas como demonios de alto rango, gobernando legiones de espíritus menores. En cábala judía, particularmente en el Zohar del siglo XIII, los vigilantes son interpretados en marco de simbolismo cabalístico complejo. El Zohar ve el descenso de los vigilantes como descenso de chispas divinas en materia que resulta en su aprisionamiento en clipot, cáscaras de impureza. Esta interpretación mística reinterpreta literalidad de ángeles teniendo sexo con mujeres como símbolo de mezcla inapropiada de espiritual con material. Los gigantes representan híbridos espirituales, materiales, que deben ser destruidos para restaurar separación apropiada de niveles de realidad.
Esta lectura alegórica permitía mantener la narrativa mientras transformando su significado de historia literal a símbolo de dinámicas espirituales. En literatura cristiana medieval, la narrativa de los vigilantes fue asimilada en narrativas más amplias sobre caída de Satanás y sus ángeles. Aunque textos canónicos no narran claramente la caída original de Satanás, tradición cristiana desarrolló narrativa basada en interpretaciones de Isaías 14, donde caída de rey de Babilonia se lee como referencia a Lucifer cayendo del cielo. Y Ezequiel 28, donde lamento sobre rey de Tiro, se lee como descripción de querubín ungido que cayó por orgullo. Apocalipsis 12 describe guerra en cielo, donde dragón y sus ángeles son arrojados a tierra. Estos textos fueron sintetizados en narrativa de rebelión original de Satanás por orgullo, distinta cronológicamente de caída de vigilantes que ocurrió después de creación humana. Pero en demonología popular, estas narrativas frecuentemente se fusionaban, con vigilantes identificados como parte de hueste de Satanás. El paraíso perdido de John Milton, épica del siglo XVII, menciona a los vigilantes en contexto de catálogo de ángeles caídos que se convirtieron en dioses paganos adorados por naciones. Milton presenta a los ángeles caídos no como grupo único, sino como múltiples cohortes que cayeron en diferentes momentos por diferentes pecados. Los vigilantes que desearon mujeres humanas son distinguidos de seguidores de Satanás, que se rebelaron por orgullo, pero todos terminan en el mismo infierno. Esta síntesis miltoniana influyó profundamente en imaginación protestante anglófona sobre ángeles caídos, aunque la complejidad de tradiciones subyacentes fue a menudo perdida en favor de narrativa simplificada de rebelión satánica única. En cultura contemporánea, la narrativa de los vigilantes ha experimentado renovado interés a través de múltiples medios. Teorías de antiguos astronautas reinterpretaron a los vigilantes como extraterrestres que visitaron Tierra en prehistoria, se mezclaron genéticamente con humanos y transmitieron tecnología avanzada interpretada como conocimiento mágico por sociedades primitivas. Esta reinterpretación, aunque rechazada por academia mainstream, muestra cómo narrativas antiguas pueden recontextualizarse en marcos científico-ficticios modernos. Literatura de fantasía y horror urbano ha incorporado vigilantes como personajes, a veces como antagonistas demoníacos, a veces inversamente como rebeldes heroicos contra autoridad divina tiránica, reinterpretación gnóstica que hace de ángeles caídos portadores de liberación. Series de televisión sobre lo sobrenatural han presentado a vigilantes en múltiples formas, frecuentemente como padres de líneas de Nefilim que continúan en presente, creando razas híbridas con poderes sobrenaturales. Cómics y novelas gráficas los han reinventado en contextos de superhéroes, donde descendientes de ángeles y humanos poseen habilidades extraordinarias. Videojuegos con temáticas apocalípticas los incluyen como jefes de alto nivel o como entidades que pueden invocarse. En cada adaptación, elementos de tradiciones antiguas son selectivamente preservados, transformados o invertidos según necesidades narrativas y valores culturales contemporáneos. Esta proliferación de reinterpretaciones modernas refleja fragmentación de autoridad religiosa en sociedades seculares pluralistas. Donde previamente comunidades religiosas controlaban interpretación de figuras como los vigilantes, asegurando coherencia teológica, ahora múltiples creadores en múltiples medios reinventan estas figuras libremente, sin obligación de conformidad con tradiciones establecidas. El resultado es multiplicidad de vigilantes, cada versión reflejando preocupaciones culturales particulares, ansiedad sobre ingeniería genética y creación de híbridos, fascinación con conocimiento prohibido y sus consecuencias, crítica de autoridad religiosa tradicional, exploración de límites entre humano y sobrenatural. La pregunta de realidad ontológica de los vigilantes, si existieron como seres personales o son construcción mítica, depende inevitablemente de marco metafísico que se adopta. Para creyentes en marco religioso tradicional, que acepta existencia de ángeles y demonios como seres reales, los vigilantes fueron entidades históricas cuya rebelión ocurrió en tiempo y espacio reales, cuyos efectos persisten en actividad demoníaca presente, y que esperan juicio final que está garantizado. Para quienes adoptan marco naturalista que rechaza existencia de seres sobrenaturales, los vigilantes son proyecciones de ansiedades humanas sobre conocimiento, poder y sexualidad, figuras míticas que cumplían funciones psicológicas y sociales en comunidades que crearon y transmitieron las narrativas. Posiciones intermedias ven en los vigilantes símbolos de realidades espirituales que trascienden materialismo, pero que no necesariamente requieren existencia de ángeles literales, quizás representando fuerzas impersonales del mal o dimensiones destructivas de psique colectiva. Lo que es indiscutible es que la narrativa ha ejercido influencia cultural inmensa durante más de 2 milenios.
El libro de los vigilantes circuló en judaísmo del Segundo Templo, fue citado en Nuevo Testamento, influyó en padres de la Iglesia, fue eventualmente marginado, pero sus ideas persistieron en demonología cristiana. Fue reinterpretado en Cábala, fue incorporado en grimoires medievales, inspiró literatura de Milton y continúa siendo reinventado en cultura popular contemporánea. Esta persistencia testimonia poder de la narrativa de tocar preocupaciones humanas perennes sobre transgresión de fronteras, consecuencias de conocimiento, origen del mal y esperanza de justicia final. En teología contemporánea, la narrativa de los vigilantes plantea preguntas sobre naturaleza del mal y responsabilidad por él. Si mal humano es parcialmente resultado de seducción por fuerzas sobrenaturales, enseñanzas de vigilantes y tentación de sus descendencias demoníacas, ¿cuál es grado de responsabilidad humana? La narrativa podría leerse como exculpación. Los humanos no son completamente responsables por violencia y corrupción, porque fueron engañados por seres más poderosos. Pero tradiciones judía y cristiana generalmente rechazaron esta exculpación, insistiendo que humanos tienen libre albedrío y son responsables de elecciones, incluso si enfrentan tentación externa. Existencia de tentador no elimina culpa del tentado que cede. Esta tensión refleja paradoja más amplia en Teodicea. ¿Cómo reconciliar omnipotencia y omnibenevolencia divinas con existencia de seres como vigilantes que corrompen? Una respuesta clásica es que el libre albedrío de seres creados, tanto angelicales como humanos, requiere posibilidad real de elegir mal, y Dios valoró libertad lo suficiente como para permitir esta posibilidad, incluso sabiendo que sería actualizada. Los vigilantes representan actualización de esta posibilidad en nivel angelical. Su rebelión no era inevitable, sino fue elección libre que tuvo consecuencias cósmicas. Esta explicación preserva bondad de Dios y libertad de criaturas, pero al costo de admitir que creación incluye mal real que causa sufrimiento real. Dios no causa el mal, pero lo permite como consecuencia de otorgar libertad genuina. Interpretaciones psicológicas. En tradición de Jung, ven en los vigilantes aspectos de sombra colectiva, dimensiones de psique colectiva que son reprimidas o negadas. El conocimiento que enseñan representa capacidades humanas que tienen lado oscuro. Capacidad de forjar metal es también capacidad de crear armas. Capacidad de adornar cuerpo es también capacidad de engañar. Estas capacidades son inherentemente ambiguas, y su uso destructivo viene de elección humana, de ejercerlas destructivamente, no de fuente externa. Los vigilantes, en esta lectura, son proyecciones de nuestra propia capacidad de hacer mal, externalizadas como demonios para evitar confrontar que el mal está dentro. Esta interpretación tiene mérito como análisis psicológico, pero reduce figura religiosa a función psicológica, explicando a Wei dimensión de trascendencia que era central para comunidades que crearon narrativas. Quizás más productivo que resolver entre interpretaciones literal y simbólica es reconocer que textos religiosos, como la narrativa de los vigilantes, operan simultáneamente en múltiples niveles. Pueden afirmar realidad de seres sobrenaturales y simultáneamente funcionar simbólicamente, representando dinámicas espirituales, sociales y psicológicas. Pueden narrar eventos que comunidad considera históricos y simultáneamente articular verdades que trascienden historicidad específica. Esta multiplicidad de niveles no es confusión, sino riqueza que permite que narrativa hable a audiencias diversas y a situaciones múltiples. El legado más duradero de la narrativa de los vigilantes puede ser su articulación de ambivalencia sobre conocimiento y tecnología. En cada generación, nuevos conocimientos y capacidades se desarrollan, desde metalurgia antigua hasta ingeniería genética moderna, desde cosméticos de antimonio hasta cirugía plástica, desde astrología antigua hasta inteligencia artificial. En cada caso, conocimiento y tecnología tienen potencial para bien y para mal. La narrativa de los vigilantes no resuelve esta ambivalencia mediante prohibición simple de conocimiento, sino mediante insistencia en que fuente, propósito y uso del conocimiento importan moralmente. Conocimiento que viene de transgresión de fronteras apropiadas, que se obtiene mediante rebelión contra orden divino, que se usa para dominación y corrupción, ese conocimiento destruye. Conocimiento que viene de fuente legítima, que se usa para construir orden justo, que respeta límites apropiados, ese conocimiento edifica. La distinción entre conocimiento constructor y conocimiento corruptor no es siempre clara, y la narrativa de los vigilantes no proporciona criterios simples para distinguir. Pero insiste en que la distinción existe, que no todo conocimiento es igualmente valioso o legítimo.
que hay fronteras que no deben cruzarse. En era de capacidades tecnológicas sin precedentes, donde manipulación genética puede crear organismos que naturaleza nunca produjo, donde inteligencia artificial promete o amenaza crear entidades con capacidades que trascienden las humanas, donde armas nucleares pueden destruir civilización, la advertencia de los vigilantes sobre conocimiento que corrompe retiene relevancia inquietante. No como prohibición absoluta de investigación, sino como llamado a considerar consecuencias, respetar límites y reconocer que no todo lo posible es permisible. La imagen de vigilantes aprisionados bajo montañas, esperando juicio final, encarna esperanza escatológica que el mal, aunque real y poderoso en presente, está bajo autoridad divina, su tiempo es limitado, su destrucción está garantizada. Esta esperanza no es escapismo que ignora mal presente, sino resistencia que persiste porque confía en resolución final justa. Para comunidades que experimentan opresión, que ven injusticia triunfar, que enfrentan poderes que parecen invencibles, la promesa de que los vigilantes y todos los poderes corruptores serán eventualmente arrojados al fuego proporciona fundamento para perseverancia. El mal actual no es estado final. El juicio viene. La justicia será establecida. El misterio que permanece después de 2 milenios de interpretación es precisamente lo que el texto original dejó abierto. La tensión entre literal y simbólico, entre historia y mito, entre ser personal y fuerza cósmica. Los vigilantes son ángeles individuales con nombres y voluntades que eligieron rebelarse, o son personificaciones de tendencias hacia transgresión que existen en toda criatura libre. Sus enseñanzas son transmisión histórica de tecnologías específicas o son símbolo de conocimiento que corrompe en cualquier forma. Su aprisionamiento es evento en espacio y tiempo específicos o es representación de contención del mal en era presente. Las tradiciones han defendido cada interpretación con devoción y erudición, y ninguna ha eliminado completamente las otras. Esta ambigüedad persistente puede verse no como defecto que requiere resolución definitiva, sino como apertura productiva que permite que la narrativa hable a situaciones diversas, que genere significados múltiples, que permanezca viva en lugar de fosilizarse en interpretación única autorizada. Los vigilantes, como figuras míticas, tienen vida que trasciende cualquier interpretación particular. Continúan habitando imaginación religiosa y cultural, apareciendo en nuevas formas, hablando a nuevas ansiedades, ofreciendo nuevas advertencias y nuevas esperanzas. Para lectores contemporáneos, la narrativa de los vigilantes ofrece ventana a mundo donde fronteras entre cielo y tierra, entre ángel y humano, entre conocimiento legítimo y prohibido, eran concebidas de maneras radicalmente diferentes de categorías modernas. Leerla requiere suspender no solo incredulidad, sino también suposiciones modernas sobre naturaleza de realidad, permitiendo que cosmología antigua con sus múltiples niveles de ser, sus geografías de cielo e inframundo, sus narrativas de transgresión cósmica, hable en sus propios términos. En su extrañeza, preserva preguntas que permanecen relevantes. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué conocimiento que parece neutral o beneficioso frecuentemente produce consecuencias destructivas? ¿Qué fronteras no deben cruzarse? ¿Hay esperanza de que mal será eventualmente juzgado y eliminado? Los vigilantes descendieron del cielo con conocimiento que transformó humanidad. Engendraron descendencia híbrida, que llenó la tierra de violencia. Fueron juzgados y aprisionados esperando destrucción final, pero sus espíritus demoníacos continúan afligiendo el mundo. Esta narrativa en su forma completa, preservada en Libro de Enoc, en sus alusiones crípticas en Génesis 6, en sus elaboraciones en jubileos y textos relacionados, en sus referencias en Nuevo Testamento, en sus reinterpretaciones en Cábala y demonología medieval, en sus reinvenciones en cultura popular moderna, continúa ejerciendo fascinación porque toca verdades sobre condición humana que trascienden contexto cultural específico. La atracción del conocimiento prohibido, la seducción de transgredir límites, las consecuencias de hibridación que viola categorías naturales, el terror de poderes que parecen invencibles y la esperanza de juicio que restaurará orden corrompido. 2 milenios después de que el libro de los vigilantes fue compuesto, cuando ningún lector contemporáneo espera literalmente ver ángeles aprisionados bajo montañas o gigantes de 1000 metros de altura, la narrativa permanece poderosa no porque sea reportaje histórico, sino porque es mito en sentido más profundo. Historia que articula verdades sobre realidad, moralidad y destino que permanecen válidas independientemente de verificación histórica. Los vigilantes, como ángeles caídos que corrompieron humanidad, continúan poblando imaginación,
no necesariamente como seres literales, sino como símbolos perpetuamente relevantes de transgresión, conocimiento peligroso, ibris que desafía límites apropiados, y la promesa escatológica de que el mal, aunque real y amenazante, está contenido bajo autoridad divina y destinado a eliminación final cuando el juicio restaure la creación a su bondad original.